Circuló ayer profusamente la frase de un artículo de mi autoría publicada en el diario El Colombiano hace ya muchos años, que lleva por título Lo que murió con Castaño. No a propósito de la muerte de Carlos Castaño, sino a propósito del descubrimiento que se hizo de que a Carlos Castaño lo habían matado los otros miembros de las autodefensas, empezando por su hermano. ¿Por qué mataron a Carlos Castaño y qué murió con Carlos Castaño? Ese es el propósito del artículo, del que no tengo que retractarme, ni desdecirme, ni revisarlo. Al contrario, es una tesis transparente que a muchos de ustedes, queridos oyentes amigos, que no han leído mi artículo completo, como tiene que leerse un artículo completo para entender cada una de sus frases, los va a sorprender. Carlos Castaño, murió por su elemental ideario. Él tenía unas pocas ideas políticas, pero las tenía claras. Detestaba el comunismo, detestaba las FARC, detestaba los abusos de las FARC contra los campesinos y creó una organización militar que cometió toda clase de excesos y brutalidades. Pero no quería, de ninguna manera, que ese movimiento político, como él lo llamaba, y que lo defendió como tal en unas declaraciones memorables que dio ante una periodista, ante Claudia Gurizati, que se convirtió en el documento político más importante del momento, sosteniendo estas tesis. ¿Cuál era el peligro para desnaturalizar completamente las autodefensas? El narcotráfico. El narcotráfico acabó con el sentido original de las autodefensas, que eran organizaciones legítimas de campesinos que se unían para que no los mataran, para que no los secuestraran, para que no los hicieran desplazar a otras regiones. Y se unieron con unos radios y con unas armas elementales para pedirle ayuda, cuando la ayuda era posible, a las fuerzas militares que estaban en el entorno, que tenían medios de comunicación muy difíciles y muy elementales, no había helicópteros, no había capacidad fácil de trasladar tropas, y para eso existieron las convivir, legítimas desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista político y legislativo, puesto que hubo normas jurídicas que permitieron su creación y que las impulsaron. Esas autodefensas, en una medida muy importante, se corrompieron y se volvieron detestables, tan detestables como las FARC a las que estaban combatiendo. Y eso es lo que digo en mi artículo, y lo voy a leer para que no quede duda en esa parte pertinente. Pero las cosas se complicaron, esto es entre comillas, por donde peor complicadas pudieran verse. Y es que aparecieron en la escena de nuestra tragedia los mafiosos disfrazados de campesinos. Lo mismo que andaban en la selva celebrando con la guerrilla la más vil de las alianzas posibles, ahora aparecían en las zonas agrícolas más ricas, posando de hacendados y de mártires. Para defender el producto de sus ganancias miserables, se tomaron las organizaciones que los campesinos habían montado para ejercer el sagrado derecho a defenderse. Y así quedó planteada nuestra desventura. La guerrilla era fuerte por el auxilio de la cocaína, y las autodefensas se hicieron fuertes por la cocaína. En el fondo, esa sería la guerra entre hijos de la misma despreciable madre, auspiciada por la ineptitud del Estado para hacer lo suyo. Aquí queda planteada la tesis que estoy desarrollando en el artículo, y es que no puede haber un acuerdo político con mafiosos. Los acuerdos políticos se hacen con alguien que tenga un fondo político para su accionar y que dentro de ella actúe, obviamente, y respetando las reglas del Estado, porque si no, no estaríamos hablando de delitos políticos ni de delitos atroces que se cometen a propósito del ejercicio de un derecho político. Esto era evidentemente un exceso. Las autodefensas, en la medida en que se hicieron violentas, perdieron todo su sentido. Pero cuando se hicieron mafiosas, se pusieron por fuera, inclusive del orden de la justicia transicional. Esa fue mi tesis. No se puede hacer pacto con los mafiosos. No se puede hacer pacto político con los narcotraficantes. Lo dije.
Y aquí está dicho, entre comillas, repito, lo que tomo de ese artículo que a algunos escandalizó tanto seguramente porque no lo leyeron. Lo que murió con Carlos Castaño fue el significado político de las autodefensas, su sentido como medio para enfrentar las FARC y sostener el derecho de propiedad en el campo con ese derecho una manera de concebir la vida. Los que mataron a Castaño querían recoger el legado detestable de Pablo Escobar, de quienes fueron amigos y servidores algunos de los que hoy se llaman tan injustamente paramilitares. Cuando en los acuerdos de paz se toleraron los mellizos, los bernas, los macacos y baloyes, la suerte quedó echada. Y cuando se olvidó proponer como condición primera y esencial la entrega de la droga, sus caminos, sus medios, sus cómplices para acceder a un beneficio jurídico cualquiera, se abrieron las compuertas del desastre. Castaño murió físicamente. Ernesto Báez ha sido silenciado y Mancuso pareciera ser el próximo Castaño. Mientras los cultivos de coca subsisten, los laboratorios pululan y nadie toca la desafiante riqueza de los supuestos negociadores de la paz, que apenas son delincuentes horrorosos en busca de impunidad. Miren ustedes, qué curioso. Soy un enemigo declarado de la paz que hizo el gobierno del presidente Uribe con las mafias. La critiqué en el gobierno y la critiqué después del gobierno en artículos como este, porque pudieran encontrar varios salidos de mi pluma en el mismo sentido. Con la mafia no hay acuerdo político posible. ¿Quién tenía la razón? El tiempo me la dio íntegramente. A estos bandidos narcotraficantes los trajeron a una cárcel especial dizque para que cumplieran su condena dentro de la justicia transicional. ¿Qué hicieron? Lo que tenían que hacer, seguir delinquiendo. ¿Qué pasó? Que los extraditaron, no por delincuentes paramilitares, como así se les llama, sino por mafiosos, por traficantes de cocaína. Por eso están en los Estados Unidos. Entonces, ese acuerdo triunfó en lo que tenía que triunfar, en la desmovilización de miles de hombres armados que entregaron sus armas buscando una vida distinta. ¿En qué fracasó? En la medida en que le abrió el paso a que se camuflaran dentro de esas tropas bandidos que inclusive llegaron a comprar grupos de paramilitares. Ese fue un negocio infame que se hizo. Don Berna compró su grupo paramilitar, lo compró Baloyes, lo compró Macaco, lo compraron todos los bandidos que hoy hay extraditados a los Estados Unidos. Miren la coincidencia tan curiosa, que en el momento en que hago la explicación de este artículo, que no sé por qué está escandalizado a varios, inclusive a los de la Casa del Colombiano donde este artículo apareció, tal vez un señor Germán Manga tenga la palabra, en el momento en que estoy diciendo eso, el fiscal general de la Nación dice que Gordolindo no tiene por qué estar en ningún proceso de justicia y paz porque solamente es un narcotraficante. Diga lo mismo de Don Berna, diga lo mismo de Baloyes, diga lo mismo de los Mejía Múnera, de los mellizos, diga lo mismo de todos los narcotraficantes que se camuflaron de autodefensas ilegales para conseguir rebajas de penas. Eso juega hoy con las FARC. Y probablemente ese sea el motivo de la furia de algunos, porque he señalado y seguiré señalando que las FARC son hoy organizaciones mafiosas. Lo son desde hace mucho tiempo. Son iguales a los paramilitares. Entre un frente de las FARC y una BACRIM no hay diferencia ninguna. Es que las unas tienen intencionalidad política y las otras no. De manera que los mismos hechos, los mismos actos, las mismas masacres, los mismos crímenes, los mismos abusos contra la población se justifican por la intención. No me diga qué clase de derecho penal atendieron y qué clase de política están ejerciendo. Fui enemigo de la paz con la mafia. Soy enemigo de la paz con la mafia. Seré enemigo de la paz con la mafia porque eso no es paz sino una claudicación del Estado enfrente del delito que nos ha costado la República. Eso fue lo que escribí. Porque Carlos Castaño murió
porque fue tal vez el único miembro de las autodefensas ilegales que dijo: no nos podemos seguir contaminando con la plata del narcotráfico. No nos podemos parecer en eso a las FARC y a las bandas criminales y a los grupos narcotraficantes. Nos tenemos que separar del negocio maldito. Y por eso lo mataron. Ernesto Báez tenía un discurso político. Parece que también estaba contagiado con negocios de narcotráfico, no lo sé, pero Ernesto Báez tenía un negocio político. Y Mancuso originalmente era un miembro de las autodefensas que después, lo vinimos a saber después, estaba también contaminado de narcotráfico. El narcotráfico lo corrompe todo, tanto que corrompe a las FARC y que corrompe a los paramilitares. A Castaño lo mataron y con él murió la idea fundamental del derecho a la defensa, ejercida con una violencia intolerable, por medios intolerables, a través de crímenes que tienen que ser castigados, y para eso existe la justicia transicional. Pero cuando hay de por medio narcotráfico, no puede haber perdón, ni acuerdos políticos, porque el acuerdo político no se hace con una mafia. Llámese autodefensas, llámese FARC, póngansele el nombre que quiera. Eso es lo que mi artículo dice. Y basta leerlo. La defensa de mi artículo es el artículo mismo. La defensa de mi posición es la defensa de una posición que asumí desde el gobierno, cuando advertí: cuidado con la infiltración de esos acuerdos de paz con las autodefensas, con la infiltración de las mafias. Cuidado, porque olfateé que por ahí iban las cosas. Y efectivamente así fueron. Y aquí en este artículo, después de salir del gobierno, critico, y de qué manera dura, el desastre en que consistió Santa Fe de Realito, en la medida en que se permitió la infiltración de la mafia dentro de ese acuerdo. Como digo, el tiempo me dio la razón. El presidente Uribe no tuvo más remedio que extraditar a estos bandidos por mafiosos, y quedó a la vista la prueba de que una cosa es la política y otra cosa es la mafia. Ese fue mi artículo, ese fue lo que dije, y por eso que digo, respondo. Y respondo con orgullo, porque he sido tal vez el colombiano que más firmemente ha sostenido una posición, inclusive contra actos del gobierno del que formó parte, que tanto admira y que se equivocó radicalmente en la medida en que dentro de un proceso de paz admitió la mafia, que es la equivocación que tampoco puede cometer este gobierno: hacer un supuesto acuerdo de paz con mafiosos, porque tendrá que enfrentar el mismo problema, la petición de todos los países contra los que la mafia actuó para la extradición de estos delincuentes. La historia se repite. Carlos Castaño quiso ser miembro de las autodefensas, o paramilitar, si lo quieren llamar de ese modo, sin mafia, sin cocaína, y eso le costó la vida. Y eso es digno de rescatar, porque con esa gente era posible un tratado de paz para hacer una justicia tradicional. Con la mafia eso no es posible. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad, a las 7 de la mañana, 17 minutos.